Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitada especial que es Rosy Liscano de Austral Consultants, que es una agencia de estudio en Melbourne. Es una agencia para estudiantes latinos y ella está aquí para hacer algunas preguntas muy comunes y dudas que tienen los estudiantes acerca de todos los cambios que está habiendo en procesos migratorios, visas de estudiante, toda la incertidumbre que hay por estos cambios para tratar de resolver todas las dudas que hay y para sugerirles algunas alternativas migratorias. Gracias, Rosy, por estar con nosotros. Gracias, Jocelyn, por invitarnos y querida comunidad. Pues quisimos hacer esta charla con Jocelyn. Jocelyn, muchas gracias por aceptarnos para dar claridad sobre todas las inquietudes que han venido presentando nuestros clientes en los últimos, digamos, 3 meses que se ha presentado cambios migratorios inesperados, algunos, otros esperados, pero que definitivamente han golpeado mucho el sector educativo. Entonces, Jocelyn, te queríamos preguntar, a ver, nuestros clientes nos dicen, bueno, voy a aplicar a la visa de estudiante, eh, ¿qué pasa si me rechazan la visa? Entonces, me gustaría saber tu opinión para dar un poco de tranquilidad con respecto a ese tema. Ok, lo primero que tienen que saber es que una visa negada o cancelada son cosas diferentes, pero al final del día algo similar, son apelables. Es decir, no por el hecho de que la visa sea negada o que tengan una visa cancelada, quiere decir que se tengan que ir de Australia. No es el fin de su proceso migratorio, no es el fin de su vida en Australia. Usualmente cuando una visa se aplica en Australia y el aplicante está dentro de Australia para hacer la apelación, se puede apelar la decisión ante el Tribunal de Migración, que es el AAT. Entonces, para el caso de visas negadas, ellos dan 21 días de calendario a partir de la fecha de la negación para poder apelar la decisión al tribunal. Entonces, ¿qué pasa? El estudiante está en Australia, usualmente está con la Bridging Visa porque ya aplicó a la visa de estudiante con la Bridging Visa A. Al momento que se hace la negación, la Bridging Visa ligada a esa aplicación expira en 35 días. Entonces, el estudiante tiene 35 días para, si quiere salir de Australia, es el momento de salir. Si no, tiene 21 días dentro de esos 35 para hacer la apelación. Y al hacer la apelación, la Bridging Visa se revierte y se hace indefinida de nuevo. Ya no tiene la restricción de que es válida por 35 días. Y durante ese tiempo, el estudiante puede permanecer legalmente en Australia, va a poder seguir estudiando, va a poder tener derechos a trabajar, dependiendo las condiciones de la Bridging Visa que tenga en ese momento, pero va a poder quedarse aquí legalmente, tranquilamente, para poder finalizar el proceso de esa aplicación a la visa de estudiante. Obviamente, durante ese tiempo, el estudiante tiene que demostrar que cumple con los requisitos para que apruebe la visa. A veces es por soporte financiero, a veces porque el case officer piensa que no es un estudiante genuino. Entonces, todo ese tiempo entre que se hace la apelación y el caso es asignado a un miembro del tribunal, el estudiante tiene que preparar su defensa, por así decirlo, o la justificación para demostrar por qué fue injusta la negación. Bueno, digamos en estos casos de la apelación, ¿cómo funcionan los permisos de trabajo y cómo funciona lo de la Bridging Visa? Es decir, si yo he aplicado a inglés y a un vocacional y mi permiso de trabajo es de 24 horas, esa visa se extiende automáticamente, la Bridging Visa, después de la apelación y yo voy a poder seguir trabajando mis 24 horas. Correcto. Y si yo vengo, un ejemplo, de una COVID visa, que es, digamos, lo que más nos preguntan, y al venir de la COVID visa a visa de estudiante, me niegan la visa. ¿Con qué derechos de trabajo quedo si mi visa anterior era una COVID visa donde no tengo restricciones de horas de trabajo? Usualmente para las visas de estudiante, las bridging visas acarrean los derechos de la visa que se tuvo antes. Es decir, si antes la persona que está aplicando a la visa de estudiante tenía una COVID visa con la cual no tenía restricciones laborales, Ujú. la bridging visa ligada a la aplicación de la visa de estudiante tiene las mismas condiciones. Es decir, no hay restricciones
laborales en cuanto a horas de empleo. Al negarse la visa, el estudiante mantiene esa bridging visa con las mismas condiciones. Entonces, puede seguir trabajando tiempo completo si es que tenía derecho a trabajar tiempo completo en su visa anterior y al mismo tiempo, obviamente, si quiere ganar el caso al tribunal, pues tiene que seguir estudiando, pero no tiene la restricción de las horas laborales. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente es, ¿cuánto se demora la apelación? ¿Cuánto tiempo debo esperar para que inmigración me dé respuesta? ¿Cuáles son los documentos que prueben que la negación no fue justa, por ejemplo, en este caso? ¿Qué documentos, cómo me debo preparar para que mi abogado vaya a la apelación? El tiempo de procesamiento es muy variable, depende realmente del tribunal. El tribunal que es el AAT es un organismo independiente a Home Affairs. Entonces, se maneja de forma totalmente independiente. A pesar de que ellos llevan la revisión de las visas negadas, ellos no tienen mucho que ver con Home Affairs porque tiene que ser una decisión independiente y una nueva evaluación del caso para que sea justo para todos. Entonces, realmente el tiempo de procesamiento depende de muchas cosas. Uno, de la cantidad de casos que ellos tengan pendientes. Muchas veces hacen filtros también. Entonces, si, por ejemplo, la negación es por un motivo muy simple, es posible que asignen el caso más pronto a que si fue por un motivo más complicado. Por ejemplo, una persona que le negaron la visa porque no tenía un COI, porque se puede aplicar a una visa de estudiante con solo la carta de oferta. Entonces, si la niegan porque el estudiante no tenía un COI y esa es la única razón de la negación, es posible que asignen el caso más rápido, porque entonces el tribunal puede decir, te negaron la visa porque no tenías un COI, muéstrame el COI. Ujú. Pero si niegan una visa porque el estudiante entregó documentos falsos, entonces ese es un caso más complejo que requiere revisión más a fondo, que el tribunal requiere revisar y verificar que realmente los documentos o la información era falsa y lo más probable es que no lo asignen tan rápido, porque les va a tomar más tiempo a ellos hacer todos esos chequeos. Pero en general puede tomar desde un mes hasta años, 2 años, 3 años para un caso de una visa de estudiante. Es muy difícil determinar el tiempo exacto y nosotros siempre cuando tenemos un caso de apelación les decimos, no podemos decirte, es entre un mes y 2, 3 años, depende de cada caso en particular, depende cuándo el tribunal te llame y depende cómo vaya corriendo el proceso. El proceso, cómo funciona el tribunal, es que se hace la apelación. Una vez que se hace la apelación, el caso entra al sistema, pero no lo revisan inmediatamente. Usualmente el aplicante tiene ese tiempo para enviar la documentación de soporte para justificar el caso y para demostrar que la negación fue injusta. Uno de los motivos más comunes de negación es por genuinidad, porque piensan que el estudiante no es genuino o que no tiene o que el curso de estudio que eligió no contribuye a su desarrollo profesional o no va de acuerdo a su perfil y creen que solamente está aplicando a la visa de estudiante para extender su tiempo en Australia. Entonces, en ese sentido, se tienen algunos meses para justificar, por ejemplo, eh, entregar una oferta laboral del país de origen para el nuevo curso de estudio o del empleador en el país de origen que diga, esta persona necesita estos skills o este curso adicional para poder mejorar sus prospectos de empleo o que el estudiante vaya completando su curso, porque así como puede tomar un mes, puede tomar 2 años la apelación. Entonces, si el estudiante sigue completando su curso, va a clases, entrega sus assignments, es un buen estudiante, también puede decir si soy un estudiante genuino porque he asistido a clases, he cumplido con todas mis obligaciones, voy bien en el colegio, incluso ya tengo un empleo relacionado con esto, estoy desarrollándome profesionalmente en esta área. Entonces es muy subjetivo porque al tribunal ser independiente de Home Affairs, ellos no se rigen simplemente por la legislación migratoria. Ellos ven mucho más allá, ellos ven muchos más factores, pueden considerar circunstancias adicionales que migración no consideró inicialmente. Muchas gracias, eso es un Mm. muy buen punto, porque todos están muy nerviosos con los procesos de negación. En la comunidad latina
hay mucho gossip con respecto a esto y he escuchado en algunas partes que inmigración creó un tribunal especial para los estudiantes, porque no los quieren aquí en Australia y que las apelaciones están siendo llamadas las personas a los 21 días, pero en mis investigaciones con ustedes, que son nuestros agentes migratorios, sorpresivamente me encuentro que eso es solo un rumor, o sea, que realmente no encuentro a la primera persona que hayan llamado a los 21 días, porque supuestamente inmigración te da 21 días para hacer la apelación. Y no conozco el primer caso que hayan llamado a alguien muy rápido del tribunal para hacer el proceso del hearing. Entonces, sí me gustaría saber si tú has tenido un caso que hayan llamado al estudiante a los 21 días y le hayan dicho, no, usted se tiene que ir. No tan pronto, como te digo, puede ser muy rápido, dependiendo el filtro que hagan inicialmente, pero la mayoría de los casos está tomando meses, no es tan rápido como 21 días. Sí se ha hablado de hacer una reestructuración del tribunal, sí es una iniciativa, que es una propuesta, pues, en el propósito no solamente es para las visas de estudiante, pero el propósito es sacar los casos que están pendientes mucho más rápido, que no tomen años, porque Ujú. en general todas las apelaciones toman mucho tiempo por la naturaleza del proceso, no por otra cosa, y por la falta de staff en el tribunal. A veces toman, te digo, años. La otra cosa importante de mencionar es que si el caso se pierde al tribunal, tampoco es el fin de su vida en Australia. Existen cortes superiores a las que se puede apelar. Está la siguiente opción, que es la Corte Federal, la Federal Circuit Court, y se puede hacer una segunda apelación. Y funciona igual, la bridging visa se extiende. Y si se pierde a la Federal Circuit Court, se puede volver a apelar con ellos, con la Federal Circuit Court, y extender el tiempo. Pero obviamente entre más apelaciones se van haciendo, más difícil se hace ganar el caso. ¿Tiene algún costo lo de la corte? Sí, sí, el proceso de la Corte Federal se tiene que hacer con un abogado migratorio, necesariamente tiene que ser un abogado y tiene un costo. Obviamente lo que cobra el abogado, que usualmente cobra más que un agente migratorio, y el costo de la Corte Federal. Jocelyn, todos, digamos, en este momento sabemos que hay muchas negaciones de visa alrededor del mercado. Es una cosa, digamos, que particularmente en 13 años que llevamos como empresa nunca lo habíamos visto. Era muy difícil que a alguien le negaran una visa estando dentro de Australia. Entonces viene la gente un poco asustada y yo entiendo porque es difícil uno estar aquí, se pone nervioso y me dicen, bueno, si me la niegan, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Debo apelar con un agente migratorio? ¿Por qué es mejor aplicar con un agente migratorio a la apelación que si lo hago yo mismo? Obviamente hacerlo con un agente migratorio, pues nosotros tenemos la experiencia con el tribunal, tenemos muchos años representando clientes al tribunal, no solamente de visas de estudiantes, sino de varios tipos de visas negadas. Y conocemos el soporte legal que se puede utilizar para defender el caso. La aplicación la puede hacer cualquiera, ese no es problema, es una aplicación que se hace en línea, se paga y la aplicación la puede hacer cualquiera. Lo difícil es la defensa del caso. Entonces, esa parte realmente es importante que lo hagan con una persona experta porque no es tan sencillo como ir a decir, es injusta mi negación. Y además, una vez que el miembro del tribunal solicita información de soporte, ellos pueden tomar la decisión con esa información. De aquí se termina el caso, toma una decisión favorable o no favorable y no necesitas ir a juicio, probablemente. Nosotros tratamos de enviar toda la documentación de soporte necesaria para tratar de evitar un juicio. Y si el miembro del tribunal no está satisfecho con la información que se manda, es ahí cuando el siguiente paso es ir a un juicio. Para ir al juicio, nosotros usualmente preparamos a nuestros clientes con las posibles preguntas, porque en el juicio el miembro del tribunal entrevista al estudiante primero, después al agente o al abogado migratorio. Entonces, nosotros un día antes o varios días antes del hearing o del juicio,
Nos reunimos con los clientes, les decimos qué esperar, qué tipo de preguntas les pueden hacer, qué responder a esas preguntas, qué no responder. En caso de que no sepas qué responder, no es obligación que respondas a una pregunta. Se vale decir no sé, o se vale decir no tengo una respuesta para tu pregunta, o no entendí, ¿me puedes repetir por favor la pregunta? O no sé qué decir, lo puedes dirigir a mi agente de migración. Entonces, todo eso lo preparamos para asegurarnos de tener las mayores oportunidades de ganar el caso. Por eso es importante buscar ayuda de un experto, no tanto para la aplicación, sino para la parte de la defensa, los pasos que vienen después, para asegurar que tengan las mayores oportunidades de ganar el caso. Ahora, algo importante de aclarar, una vez que el caso se finaliza el tribunal no puede aprobar las visas. La única entidad autorizada para aprobar visas es el Departamento de Home Affairs. Entonces, una vez que el caso se gana o se pierde, si se pierde ahí se termina, la decisión se mantiene negada. Si se gana el caso, entonces el tribunal lo manda de regreso a Home Affairs con una recomendación de decir ya evaluamos este caso y la recomendación es que el cliente o el estudiante cumple con las condiciones para que la visa sea aprobada. Por favor, vuelve a revisar y considera mis comentarios. Y entonces Home Affairs es quien aprueba la visa o la puede negar por otra razón. Cuando el tribunal, si yo gano en el tribunal, tengo entendido que les devuelven el 50% del valor Correcto. de la apelación. Entonces, al subir esa aplicación, ¿hay que pagar nuevamente una aplicación a visa de estudiante o No, no? Ok. no se paga la apelación, que son 3,450, algo así. Cuando se finaliza el caso, si ganan, el tribunal les manda un cheque o un depósito por la mitad de que pagaron. El caso se regresa a Home Affairs y el caso continúa su curso. Ya no es necesario pagar nada extra. Cuando aplico con mi pareja y me niegan la visa, es una pregunta que me hacen todos, y voy a hacer una apelación, ¿debo pagar 2 veces o solamente pago el valor de una apelación? Solo una apelación, siempre y cuando la pareja esté incluida en la aplicación de la visa. Ujú. Muy importante cuando un proceso está en apelación, cuando una visa está negada y el caso está ante el tribunal, no es posible agregar aplicantes adicionales. Okey. Los aplicantes que estaban incluidos inicialmente van a estar en la aplicación hasta el final del proceso de apelación. No es posible agregar que quiero agregar a mi pareja a mi proceso de apelación, no se puede hacer. Okey, Jocelyn, muchas gracias. Ahora te voy a invertir la pregunta, Rosy, te voy a regresar la pregunta. Así como tú tienes estudiantes que tienen dudas de qué pasa si mi visa se niega, nosotros también tenemos clientes que nos preguntan qué podemos hacer para tratar de evitar una negación o qué podemos hacer para mejorar las posibilidades o tener mayores posibilidades de que mi visa sea aprobada. Entonces, nosotros no hacemos visas de estudiante, no somos agentes educativos. Me gustaría saber o qué decir a mis clientes o qué hacen ustedes como agencia para tratar de disminuir el riesgo de negación. Bueno, Jocelyn, respondiendo a tu pregunta, te diría que lo primero que debemos tener en cuenta es la trayectoria y la experiencia de la agencia. Y no solamente de la agencia, sino del asesor, de la persona que está tomando tu caso, porque los agentes educativos no somos agentes migratorios. Nosotros miramos al cliente desde el punto de vista de su background, de los procesos que hayan realizado antes de llegar a nuestra oficina. Digamos que para evitar que una visa sea rechazada, lo que nosotros realmente miramos es hacia atrás. ¿Usted qué estudió en su país de origen? ¿Por qué dijo que venía a Australia? Por eso es muy importante la carta de intención que ustedes traían cuando aplicaron por primera vez a Australia, y si es una tercera renovación, lo que dijeron en la primera y en la segunda, y cómo vamos a enlazar todas esas cosas con la tercera carta de intención. Entonces, es importante, eso es vital, porque inmigración quiere saber realmente, en las negaciones hemos leído por qué usted, siendo ingeniero, va a estudiar dibujo o va a estudiar un programa que usted pudo haber visto en su carrera. Entonces, mira, en esas cosas, en esos casos hay muchas diferencias entre lo que uno estudia en su país y lo que se encuentra
en un país del primer mundo como Australia. Entonces, argumentar esas cosas es muy importante. Y una cosa que dijo Inmigración en Nueva Zelanda que me parece muy válida, y es que todos decían, no, es que cuando me devuelva a mi país, todos decían, ¿por qué todos dicen lo mismo? ¿Por qué la gente, esto lo dijo Inmigración Australia, ¿por qué no dices, es que con este título, con este diploma y además de lo que yo he estudiado, yo puedo, por ejemplo, si soy ingeniero, ir a estudiar a Dubái, ir al Medio Oriente, donde esas carreras digamos que están en demanda? Entonces ellos mismos decían, ¿por qué decir lo mismo? Y decían, ¿por qué todos estudian Business and Leadership and Management? Eso dijo Inmigración y yo se los puedo transmitir aquí de lo que ellos dijeron. Ahora vamos a hablar de los cursos de calidad. Por ejemplo, ahí eso va muy relacionado con la escuela. También, digamos, dentro de lo que hemos visto en mi experiencia en estos 12 años, hay muchas escuelas que realmente uno las recomienda porque son buenas, porque les importa el cliente, porque quieren que las personas salgan bien preparadas. Pero también hay clientes que me dicen o que nos dicen, y yo creo que esto lo sabemos todos, es que yo quiero una quemavisa. Entonces uno dice, ¿de qué me estás hablando? Entonces la gente dice, sí, un colegio que no me sirve, que no me exija ir a estudiar, que los horarios se adapten a lo que el estudiante necesita. Y eso es casi imposible de conseguir, porque es que eso es hacerle trampa al sistema. Entonces, así como hay escuelas que demandan que los estudiantes vayan, que tengan sus atendas al día, los pagos al día, que el progreso del curso sea lo que ellos esperan. Hay otras que no les importan los estudiantes, pero muchachos, yo les recomiendo que si uno ya vino tan lejos y está aquí, pues al menos aprovechar un poco y tener algo que te sirva en el futuro como un valor adicional a lo que ya teníamos en nuestro país. Básicamente, uno al cliente, cuando el cliente va, uno trata de ayudarlo y apoyarlo, mirar qué hizo en su país, cuál es su nivel de inglés, que esto es una cosa que es bastante, bastante difícil porque mira, en la mente colectiva de la comunidad, yo amo mi comunidad latina, yo soy latina y yo amo mi comunidad, pero cuando uno llega en busca de aventuras, de aprender inglés y a veces en el camino se te olvida. Entonces, se encuentra con amigos que le dicen, no estudias inglés, ¿para qué vas a ir todos los días a la escuela? ¿Usted por qué no se pasa a hacer un curso vocacional y solamente va 2 días a la semana y el resto del tiempo usted puede trabajar? Pero se nos olvida que no vamos a salir adelante si no aprendemos inglés. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo lo que tenemos, lo que hemos hecho, el siguiente paso que vamos a tomar para poder decir que la aplicación es una aplicación sólida. Y yo siempre les digo, las oportunidades dependen del nivel de inglés que usted tenga. Nosotros, Jocelyn me lo puede decir, hemos tenido clientes, gente maravillosa, experiencia increíble en el país, profesiones en demanda que se han tenido que devolver al país por no tener el nivel de inglés. Muy cierto lo del inglés, Rosy. De hecho, la otra vez estábamos platicando que te pregunté cómo podemos eh, incentivar a los estudiantes para que realmente se enfoquen en el inglés, porque como dices, es muy triste ver personas tan calificadas, tan preparadas profesionalmente, que han logrado sobresalir en Australia, que incluso han logrado conseguir un sponsor que les ayude para aplicar a una visa de sponsor y que ese proceso no se puede lograr porque no llegan al inglés requerido. Entonces, realmente, para mí la base em, de un proceso migratorio en Australia empieza con el inglés. Sin eso no se puede hacer nada. Vaya, ni una visa de pareja, porque la pareja va a hablar inglés. Entonces, es muy importante que realmente se preparen para el inglés, porque ahí empieza la seriedad, incluso para las visas de estudiante, de un estudiante que sí es genuino, que me preparé con mi inglés, que voy a hacer un curso serio que me contribuya a mi desarrollo profesional. Y como dices, finalmente, si no me sirve para quedarme en Australia, que me sirva para regresar a mi país y tener una mejor oportunidad laboral allá o que me aporte algo. Al final del día, pues vas a pagar el curso, pues aprovechalo. Sí, aquí es importante resaltar
la integridad con que nosotros tratamos a los clientes, porque para nosotros es importante que el cliente no mienta y que nosotros no le mintamos a los clientes. Porque muchas veces tú llegas a una agencia y te dicen, estudie cocina, que con eso se puede quedar, estudie mecánica, que con eso se puede quedar, estudie esto, que con eso se puede quedar. Pero resulta que estudiar algo en particular no te hace elegible para quedarte en Australia, porque además de eso hay unos requisitos que vienen con esos cursos. Entonces, cuando alguien viene a mi oficina y me dice, es que yo me quiero quedar en Australia, yo le digo, mira, llámate a este abogado migratorio, a este agente migratorio, consulta con él tus posibilidades, porque es lo mejor que pueden hacer. Uno debe tener un norte. Yo digo, yo soy ingeniero, médico, enfermero, cuido a personas, adultos mayores y todas estas carreras están en la lista de profesión. Entonces me voy para Australia y me puedo quedar. No necesariamente, no es así el proceso de fácil. Entonces, en este momento es difícil decirle a alguien con absoluta tranquilidad, tu visa va a ser aprobada, porque no es así. El porcentaje de negación es muy alto. Entonces, sabemos que es muy difícil, no es fácil para nadie lo que está pasando en este momento. Entonces, eso es lo que yo diría. ¿Tú qué les recomiendas a los estudiantes, Jocelyn, en este momento que todo es tan incierto? Prácticamente lo mismo, buscar cursos de calidad, invertir en un buen curso, no solamente para que aprueben la visa, sino también para que tengan un mejor camino migratorio que les ayude a mejorar sus skills, que les ayude a mejorar su perfil, a mejorar su inglés, a mejorar su perfil migratorio para una visa en un futuro. Y lo mismo, busca un agente de educación que tenga experiencia con tu país, porque no es lo mismo aplicar a una visa para un irlandés que para un colombiano, por ejemplo. Entonces, que tenga experiencia con visas de estudiante para tu país, que sea profesional, que tenga experiencia. Ve y pregúntale cuáles son las opciones reales de que mi visa sea negada o de que mi visa sea aprobada. ¿Cuántas visas has hecho bajo este escenario? ¿Qué me puedes sugerir? Y al final del día, em, decidir quién les va a ayudar de la mejor manera, quién les va a ofrecer un mejor soporte para esa aplicación de estudiante. Sí, eso es muy importante, que las agencias estén organizadas de tal manera que la persona que te aplique a la visa sea una persona que tenga experiencia aplicando a las visas, ¿me entiendes? Y que la persona realmente conozca el mercado educativo en Australia, eh, que no sea una persona que, no es que usted es muy buen vendedor, entonces venga, siéntese aquí, porque es que no se trata de vender, se trata de asesorar. Jocelyn, quería hacerte una pregunta y es sobre las Graduate Visas. O sea, todos los que están en este momento en la Graduate Visa ya no van a poder renovar como estudiante. ¿Ellos qué podrían hacer? ¿Y qué pasa si yo tengo más de 35 años y estoy terminando un máster o un curso que me permite aplicar a una post-study y por la edad ya no lo puedo lograr? ¿Qué me aconsejarías a mis queridos clientes o a mi querida comunidad que podrían hacer? Ok, son dos cosas diferentes. Una es el escenario de quien ya está con Graduate Visa y su Graduate Visa va a expirar. ¿Qué pueden hacer? Porque ya no pueden regresar a otra visa de estudiante. Entonces, aquí lo que nosotros sugerimos desde siempre, desde antes que se implementaran estos cambios, es tratar de aprovechar el tiempo de la Graduate Visa al máximo. No perder el tiempo en a ver si un estado me invita, a ver si me invita a Home Affairs para aplicar a la visa, sino realmente enfocarse en todo lo que se puede hacer, porque los tiempos no están para dejarse ir por solo una opción. Entonces hay que tratar todo lo que se puede hacer, intentar todos los caminos posibles, tratar de garantizar un empleo. Ahorita las visas de sponsor están muy flexibles dentro de todos estos cambios que ha habido que impactan negativamente a muchas personas. Uno de los cambios más buenos o más positivos que ha habido es para el programa de Business Sponsor Visas, de sponsor por empleo. Entonces hay muchas oportunidades. Creo que todo esto es a raíz de que Australia, ellos le llaman, no quieren personas que se queden temporalmente permanentes. Ellos quieren personas que se queden permanentemente, pero solo queremos personas de calidad.
No, por eso es que están negando tantas visas de estudiante, porque no quieren estudiantes que estén extendiendo y extendiendo y extendiendo, o personas que están con grado y visa y quieren aplican de nuevo a visas de estudiantes. Por eso que están implementando todas estas medidas. Entonces, Australia sí quiere migrantes. Australia sí está abierto a la migración, pero de cierto perfil. Buscan personas calificadas, buscan personas que aporten a Australia, buscan personas que ya tengan un empleo, que, que tengan un empleador también, que pueda dar la cara por ellos y decir, yo voy a darle sponsor a esta persona porque es un buen trabajador, porque es calificado, porque está aportando a mi negocio y porque va a aportar eventualmente al crecimiento de la economía australiana. Entonces, de verdad, las opciones que hay ahorita, las oportunidades que hay por el camino de visas de sponsor por empleo son muy buenas. Vale mucho la pena que aprovechen el tiempo de la Graduate Visa para asegurar un empleo, asegurarse de cumplir las condiciones, trabajar bien para que el empleador esté abierto a hacer una visa de sponsor. Y es un camino para llegar a la residencia. Pero si a pesar de todo eso, de que la visa de graduado va a expirar, de que ya intentaron el sponsor, de que ya intentaron varias alternativas y no funciona, entonces hay que evaluar qué se puede hacer en ese momento. Existen, por ejemplo, las training visas, las visas 407, que son similares a una visa de sponsor sin los requisitos estrictos que tiene un sponsor en cuanto a salario, en cuanto a experiencia laboral. Entonces, igual necesitan un empleador dispuesto a hacer el proceso, pero no tiene requisitos tan exigentes como una visa de sponsor. Entonces, a lo mejor no tengo el tiempo de experiencia necesario o a lo mejor mi empleador no me quiere pagar el sueldo que me piden para la visa de sponsor. Pueden considerar la training visa. Si tienen pareja, ya sea australiana o que tenga una visa temporal, siempre se pueden unir a la visa de la pareja. Mucha gente piensa que se tienen que casar o que deben llevar mucho tiempo viviendo juntos. No siempre es el caso. Hay formas de agregarse a una visa de la pareja o aplicar a una visa de pareja cuando se tiene una pareja australiana o residente permanente sin tanto tiempo de haber estado en una relación. Obviamente dentro de lo que es seguro hacer. No se trata de inventar ni de mentir, que llevan mucho tiempo, pero mirar alternativas. Si tienen pareja, ¿qué puedo hacer por medio de mi pareja? No solamente limitar a cuáles son las opciones que yo tengo. Hay visas de sponsor para ciertas industrias. Por ejemplo, está la nueva visa para el sector de cuidado de adultos mayores y de soporte para personas discapacitadas. Esa es otra opción. Es muy flexible en cuanto a las condiciones que el aplicante tiene que cumplir para esa visa. El sueldo es menor que las visas de sponsor normal. Hay varias alternativas también por DAMA, por Labor Agreement. Entonces hay que buscar asesoría con tiempo, no 2 días antes de que expire la Graduate Visa, pero buscar asesoría con tiempo para planear, ok, si no funciona esto, ni esto, ni esto, ¿qué puedo hacer? Ujú. Al final del día, esta limitante de no se puede pasar de una Graduate Visa a una visa de estudiante, solo aplica para personas que están en Australia. Yo me puedo ir de Australia con una Graduate Visa e intentar aplicar a una visa de estudiante desde fuera de Australia. No hay nada que lo impida, pero obviamente tú sabes que no va a ser una aplicación sencilla de Sí, aprobarse. sí, no. Sí, no, pero excelente. Esas son buenas noticias porque uno piensa que se le acabaron las opciones en Australia. Lo que nos dicen los clientes es, si yo hago un máster, es más factible que no me nieguen la visa. Yo creo que depende también del Depende background. de cada caso. Mm, Sí. Porque a mucha gente le da miedo aplicar a un vocational también porque piensan que les van a negar la visa por venir de un vocational, de una COVID visa a un vocational o de una COVID visa, pues casi todos se van a maestría. La experiencia con nosotros es que casi todas las visas de COVID que hemos tenido, que les hemos aplicado a cursos de higher education, han sido grandes, o sea, han sido aprobadas. Ok. La segunda parte, Rosy, es cuando el estudiante es mayor de 35 años y ya no puede aplicar a una visa de graduado. Acaban de aprobar algunas excepciones. Para quien hace un máster por investigación o doctorado, aún van a poder aplicar a la visa de graduado hasta antes de cumplir 50, es decir, hasta que tienen 49 años
y 364 días de edad. Okey. Entonces, una alternativa es que en vez de considerar un máster por coursework, como se llama, consideren un máster por research, que es por investigación, y entonces aún podrían ser elegibles a esa visa de graduado, que además se aprueba por 3 años. Tiene muchas ventajas un Master by Research. Se aprueba, la visa de graduado se aprueba por 3 contra la del máster normal que se aprueba por 2 años solamente. Tanto la pareja como el aplicante principal puede trabajar tiempo completo porque es una visa por un sector diferente que es por research. Y dependiendo en qué área hagan el máster, es posible tener 10 puntos adicionales por haber completado un máster por investigación en algún área de especialidad, que usualmente es IT, ingeniería, algunas áreas de ciencias. Entonces vale la pena explorar esa parte. Eh, para los que por alguna razón no puedan hacer el máster por investigación, ya sea porque no les alcanza el dinero, porque no tienen el inglés suficiente o porque no los admitieron para el máster o cualquier cosa. Entonces, usar el tiempo de la visa de estudiante para enfocarse en mejorar su inglés, buscar el trabajo, asegurar un sponsor, ¿por qué no incluso conocer una pareja, considerar una visa de pareja? Pero en vez de, estar relajados durante el tiempo de visa de estudiante, aprovecharlo al máximo para que antes de que expire la visa de estudiante tengan otra opción de visa que puedan considerar, Una a pesar de que pregunta, no. perdón, Sí. Jocelyn, una pregunta que me hacen frecuentemente, por ejemplo, una persona que está estudiando painting, ¿la experiencia vale después de graduado o durante las personas que están o durante el tiempo que estoy haciendo el curso y estoy trabajando en eso, la experiencia me sirve? O sea, no solo para painting, sino para los otros cursos. Buena pregunta. Depende la visa a la cual van a aplicar. Las Okey. visas de sponsor por empleo, la visa temporal, que es la 482, acepta experiencia laboral antes, después o durante el curso de estudio. Son 2 años que piden ahorita, se está hablando de reducirlo a 1 año, pero ahorita en este momento son 2 años. La experiencia laboral puede ser part-time, full-time, ABN, tax file, no importa, siempre y cuando sea mínimo 20 horas por semana, sea pagado, y puede ser mientras están estudiando, ese tiempo cuenta. Por eso para los oficios como painter, chef, es importante que empiecen a trabajar desde que están estudiando, porque van acumulando experiencia. Sin embargo, para las visas de puntos, para las de migración calificada, solo cuenta la experiencia después de haber completado el curso de estudio. Entonces, depende mucho cuál es la visa a la cual van a aplicar, Ujú. es el tiempo de experiencia que pueden utilizar. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias, Rosy, por haber estado con nosotros hoy. Tratamos de responder las preguntas más comunes que nos hacen a nosotros, a ti como agencia educativa. Si tienen cualquier duda, pueden contactarnos a mí o a Rosy. Los datos de nuestro contacto están en la pantalla. Si tienen dudas para hacer un proceso de estudiante, contacten a Rosy. Es una agencia que nosotros recomendamos siempre, de toda nuestra confianza, muy profesional. Si tienen dudas acerca de procesos migratorios, pueden agendar una cita con nosotros por medio de nuestro website y podemos evaluar su caso y ofrecerles varias alternativas. Muchas gracias, muchas gracias.